¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor, bendito sea su nombre por darnos esta oportunidad de estar conectados a través de esta señal y juntos compartir la palabra del Señor que alimenta nuestra fe, que alimenta nuestro espíritu y nos permite tomar posesión de las promesas guardadas en este libro sagrado. Esta semana y en esta serie voy a hablar acerca de un tema que causa controversia, pero como lo digo siempre, no es mi ánimo contender. La Biblia dice que no debemos ser contenciosos, sino que debemos recibir la palabra con humildad en nuestros corazones. Acerca de la prosperidad, un tema que causa contiendas en algunos sectores, pero que simplemente está en la palabra y yo quiero entregar lo que de gracia he recibido. Amén. Mi nombre es Josué Muñoz, yo soy pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir en el centro de la capital en Santiago, Alameda 341. Allí a 50 metros del Cerro Santa Lucía estamos ubicados. Cuando usted venga a Santiago, cuando usted venga al centro, pase a visitarnos y pase también para que se lleve gratuitamente mi libro 5 pasos para crecer en la fe. Amén. Ahí hay una página web en su televisor. Nos puede llamar, nos puede escribir para que se contacte con nosotros. Le agradezco mucho las cartas, los mensajes, las llamadas telefónicas, animándome y yo de igual modo les bendigo y les animo a seguir en la palabra de Dios. Mi amado, sin más demora, yo quiero leer lo que voy a tratar esta semana. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la tercera carta de Juan, en el único capítulo, en el verso 2, es el tema que vamos a tratar esta semana. Así que no se salga de ahí, ya entramos en el tema de ahora. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bienvenidos mis amigos, mis hermanos. Hoy vamos a iniciar un tema que quiero introducirlo y entrar en el tema de una forma muy suave, muy lenta. En el cristianismo, en la fe cristiana, en el mundo evangélico en general, hay diferentes formas de enfocar la palabra de Dios, de mirar la Escritura. Por ejemplo, voy a ir a un tema que es universalmente conocido. Una gran parte, no sé si será el 50 o el 50 y 50 o 40 y 60% del mundo cristiano evangélico cree que la salvación no se pierde, que es un regalo de Dios dado incondicionalmente. Otra parte del cristianismo cree que la salvación se pierde, por lo tanto hay que cuidarla. Yo creo en lo particular, algo que en la congregación digo que de repente se me puede salir, pero que no lo voy a mencionar ahora para no causar más controversia. Muy bien, también una gran parte del cristianismo, especialmente en Chile, no cree que el creyente debe bautizarse por inmersión. Creen que hay que bautizarlo solamente con un poco de aspersión. Y así se cree, ¿no? Una gran parte del cristianismo bautiza solo por aspersión. No voy a decir las denominaciones que lo hacen, pero es así. Y en todas partes se divide, unos por inmersión y el otro por aspersión. Algunos creen en la vida cristiana que el pastor debe ser un empleado de la iglesia,
que debe estar sujeto a un grupo, a un directorio, que debe estar sujeto a un presbiterio o gobierno de ancianos. Y así hay una variedad de temas bíblicos en los cuales hay dos puntos de vista diferentes. Podría seguir ahondando en esto, pero con esto solamente le estoy mencionando. No digo cuál es el correcto o cuál está bien o cuál está mal. Simplemente creo que tenemos diferentes puntos de vista. Asimismo, hay hermanos que creen que la pobreza es una virtud, que la pobreza, que el Señor le predicó a los pobres para que sigan viviendo pobres y que la pobreza es una virtud, que el Evangelio es para los pobres, que de los pobres es el reino de los cielos. Y otros que creemos, y yo esto sí lo digo abiertamente, que Dios quiere prosperarnos, que quiere que salgamos de la pobreza. Hay creyentes, voy a ir más, hay creyentes que no creen en la sanidad divina, que no creen en los dones del Espíritu Santo, que no creen en lo sobrenatural dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia. Creen en la ciencia y creen que los tiempos apostólicos, los tiempos de milagros, de señales, maravillas, todo eso se terminó. Eso es lo que creen. Bueno, yo voy a tocar ahora un tema que es controversial, pero le advierto que yo no contesto las contiendas, yo solamente expongo lo que he recibido del Señor. De modo que no se tome el tiempo llamando que está en desacuerdo, carta, porque no le voy a responder. Y nadie, si usted usted está en desacuerdo, simplemente tiene todo el derecho de apagar o de cambiar el tema, de no escuchar, que es lo que hago yo. Yo no contiendo cuando escucho a alguien que creo que no está en la línea que yo estoy diciendo, no, ¿para qué me voy a complicar? Mejor lo apago y usted está en su derecho. Pero yo voy a hablar mi punto de vista, ¿por qué creo que Dios quiere que vivamos en prosperidad? Nuestro lema en Alameda 341, arriba en un letrero gigante que tenemos, dice, predicamos a Cristo poder de Dios para salvación, para sanidad, para restauración y prosperidad. No lo niego. Amén. Entonces, yo quiero exponer acerca, ¿por qué creo en la vida próspera? Primero, ¿por qué creo en la sanidad? Porque el Señor me sanó a mis hijos. Tuve la bendición de nacer en un hogar donde mi abuela murió de 21 años de muerte natural. Ella nunca tuvo enfermedades. O sea, murió de muerte natural. Yo tengo el privilegio de haber nacido y de haber tenido esa influencia en mi fe. Por eso creo en lo sobrenatural. Vivimos en una vida natural con lo sobrenatural. Entonces, con toda esta introducción, quiero entrar al tema. El apóstol Juan, en la tercera epístola, en el verso 2, dice una frase que es universal. Amado, le escribe a Gayo, su amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estaba hablando de que primero debía prosperar. Para que se produzca la prosperidad debe haber una prosperidad espiritual. Y esto del alma tiene que ver también con el espíritu. Porque cuando en mi mente las cosas están en orden, causada por el Espíritu de Dios, tengo palabra de Dios en mi mente y corazón, entonces puedo y debo acceder a una vida saludable, que tenga salud, así como prospera tu alma. Muy bien. Lo primero que quiero establecer entonces es que Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere que vivamos en prosperidad. Tengo necesariamente que contarle mi testimonio, porque yo escribí un libro que lo voy a publicar también, igual que los 5 pasos para crecer en la fe. En realidad ya fue publicado, tengo 4 ediciones. Dios quiere que seamos prosperados. Al terminar esta serie se los voy a ofrecer. Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere. Mire, cuando yo nací hace 60 años, nací en una familia muy pobre, pero cuando empecé a leer la Biblia y empecé a leer el Génesis, porque desde que iba a la escuela, mi abuela me tomaba en brazos y me decía, a ver hijo, ¿está aprendiendo a leer? Y me decía, léame la Biblia. Entonces, prácticamente mis primeras letras las hice leyendo la Biblia. Entonces, me encantaba, a ella le gustaba leer el Antiguo Testamento, las biografías. Esa es una influencia que está sobre mí. Entonces, leyendo la biografía de Abraham, recuerdo que decía,
leí esta frase que me impactó mucho. Era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era Abraham riquísimo. Job era riquísimo. Job, según los eruditos, es contemporáneo de Abraham y era un hombre riquísimo, muy rico. Y entonces empecé a ver la contradicción de que nosotros vivíamos en un ambiente muy pobre, en una familia pobre, y cómo entonces podíamos ser creyentes y vivir en la pobreza. Entonces, cuando leo esto, yo me rebelé. Me rebelé en contra de la pobreza. Dije, cuando nací de nuevo a los 17 años, yo dije, no es posible que el padre de la fe, que es mi padre, porque yo soy descendencia de Abraham, no es posible que el padre de la fe fuera riquísimo, riquísimo, y nosotros tengamos pobreza. Entonces, esa contradicción fue la que me llevó a estudiar la palabra de Dios, a estudiarla. Yo no fui al seminario a estudiar la Biblia para ser doctor en teología o profesor de teología, ni siquiera fui para ser pastor, yo fui a estudiar. Cuando a mí me preguntaron, ¿qué quiere ser? Yo le dije, quiero ser evangelista o quiero ser maestro, conferencista, pero pastor no quiero ser. Sin embargo, el plan de Dios evidentemente era que yo fuera pastor. Entonces, como les digo, al comenzar a leer la Escritura y leer cuidadosamente, cuando veo en las páginas de la Escritura, en el libro de Éxodo, que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con gran riqueza. Despojaron a los egipcios de sus riquezas. Cuando veo que Dios les promete una tierra que fluye leche y miel, donde iba a extraer el cobre de sus entrañas, el hierro, donde iba a encontrar abundancia y bendición en la tierra, entonces comencé a ver la contradicción entre la realidad existente y lo que dice la Escritura. Y fui leyendo y leo y llego al libro de los Hechos, donde la iglesia del primer siglo alimentaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Tanto era la abundancia que los diáconos fueron instituidos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, la elección de los 7 diáconos fue a causa de la abundancia que se repartía. Ahí está. Entonces, capítulo 6 del libro de los Hechos. La iglesia del primer siglo nunca fue una iglesia pobre. Fue una iglesia bendecida. Fue una iglesia muy bendecida. Tanto así dice que los 12 convocaron a la multitud. A la multitud, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Le daban de alimento a los pobres. Quiero decirle que nosotros creamos una fundación, se llama Fundación Cristiana La Puerta. Y en las próximas semanas, mi hijo, que se educó en Estados Unidos, se crió allá, él está a cargo, él es director ejecutivo de la fundación, con la cual nosotros ayudamos a la gente pobre. Acabamos de mandar una camioneta llena de bienes para la zona de Alto Biobío, donde hay gente que vive en extrema pobreza. Y gloria a Dios por ello. Hemos ayudado a casas de acogida. Repartimos 7 becas de $1 millón en el mes de diciembre y para este año tenemos 10 millones destinados a becas para estudiantes universitarios evangélicos. Y creo que van a ser 20 millones en becas. Creo en la prosperidad para bendecir la nación. Cuando yo leo entonces en la Sagrada Escritura que la iglesia tenía abundancia, que no tenía necesidad de nada, que la queja en el libro de Apocalipsis a una iglesia es, te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. La iglesia del primer siglo, sí, tenía bendición económica, es verdad, aunque fueron perseguidos, sin embargo tenían bendición. Entonces yo quiero poner la base. La base es, me salté un poco, pero el mismo hecho de Salomón, que construyera un templo majestuoso, con todas las riquezas de su tiempo, fue construido el templo de Salomón. Entonces, hay un testimonio bíblico. Yo tengo sustento bíblico, como me enseñaron en el seminario, para establecer la doctrina, lo que creo. Ahora, indudablemente que yo nací en un ambiente donde se exaltó siempre la pobreza. Yo recuerdo la frase
que escuché de los labios de mi abuelita era: hijo, nosotros nacimos pobres y moriremos pobres, porque de los pobres es el reino de los cielos. Yo le decía: abuelita, no, el Evangelio es para bendición y eso implica bendición económica. Aunque yo no terminé la universidad, no alcancé ni a entrar al primer año por la pobreza, aunque tenía acceso. Sin embargo, esa herida, ese vacío, el Señor lo fue llenando con otras cosas, porque yo tenía la posibilidad de ingresar a la universidad el año 70 y no pude, por la escasez económica. Era en tiempos de mucha revolución también en Chile. El 70, ustedes saben lo que sucedió hacia adelante. Entonces, nací de nuevo y ya recibí del Señor la palabra, recibí la salvación, el perdón de los pecados y comencé a conocer la Escritura y a ir descubriendo, como les decía, que la palabra de Dios tiene suficiente sustento para que mi fe se estableciera en lo que aquí está escrito. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, el joven le dio 5 panes, un niño, y 2 peces. Y se fue con 12 canastas para la casa. 12 canastas, cestas, llenas de la bendición de lo que había sobrado. El Señor no le dijo: bueno, después que multiplicó los panes y los peces, lo siento, hijo, algún día el Señor te va a proveer y te va a bendecir. No, lo envió bendecido con sobreabundancia. El apóstol Pablo dice que nosotros, que si sembramos generosamente, generosamente también segaremos. Y dice: poderoso Dios para que produzca en nosotros sobreabundancia. Estoy leyendo, estoy dando solamente, estoy poniendo el piso, la base de mi convicción. ¿Por qué creo? ¿Y por qué enseño esto? ¿Por qué lo declaro en la congregación? ¿Por qué Dios nos dio un terreno en un lugar tan incomparable ubicado? Por creer en la palabra. Ahora quiero decirle algo. Yo no digo esto para tomar ventaja ni sacar provecho de la gente, como se ha usado. Todas las doctrinas se han mal interpretado y se han llevado a un extremo. Por ejemplo, la doctrina de la pobreza fue enseñanza de la pobreza. Solamente ustedes deben mantenerse pobres, pero nosotros nos mantenemos ricos. Miren la contradicción de lo que acaba de decir el nuevo Papa, que la iglesia se enriqueció y se olvidó de los pobres. Se refieren a la iglesia tradicional de Roma. Se enriqueció, lo acaba de decir en una publicación esta semana. Entonces, yo no lo digo, le estoy diciendo lo que dice el diario, lo que él pronunció. Entonces, ¿qué sucedió? Se enseñó una doctrina para los pobres para conformarse. Ustedes confórmense, no nacieron en un buen nivel económico, sus padres eran pobres. No creo que puedan aspirar a mucho, mientras por el otro lado se están enriqueciendo. Entonces, eso es una contradicción, eso es un engaño, es una falacia. Si Dios quiere que seamos prosperados, lo dice la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el plan de Dios, que vivamos saludables, que tengamos salvación, que tengamos paz con Dios, que tengamos comunión, que crezcamos espiritualmente. Y a la medida que crecemos espiritualmente, que nuestro espíritu se desarrolla, entonces también junto se desarrolla nuestra bendición económica. Como les decía, el hecho de haber nacido en la pobreza, sustentado por la palabra, yo me negué. En este primer capítulo les voy a contar mi testimonio. Me negué y rechacé la pobreza. Entonces comencé a decirle al Señor: yo quiero buenos trabajos. Yo trabajo desde los 16 años. Antes de terminar la escuela, yo ya trabajaba. Hice muchas cosas. Me iba a los lugares donde hay mimbre y sacaba palillos de mimbre, hacía estos remolinos, fabricaba volantines para el 18. Siempre trabajé desde los 16 años. Entonces, habiendo nacido en un hogar pobre, nací de nuevo y comencé a decir: Señor, yo quiero los mejores trabajos para mí. Porque tu palabra dice que tú quieres que yo tenga prosperidad y con un trabajo mal pagado no voy a llegar a ninguna parte. Podría contarle una larga lista de todos los trabajos que tuve, pero quiero decirle que siempre Dios me proveyó lo mejor. Oré por lo mejor. Dios me dio los mejores trabajos. A los 20 años yo fui empleado de Endesa. Yo soy técnico electricista, egresado de la Universidad Técnica del Estado, que ahora es la USACH, en la Escuela de Arte y Oficio, que ahora no existe. En ese tiempo nos dábamos exámenes, nosotros pasábamos al grado que ahora se llama Ingeniería de Ejecución. Soy técnico electricista.
Y a los 20 años entré a trabajar en Endesa. Cuando veo a un muchacho de 20 años digo, ¿cómo me pudieron aceptar tan jovencito en una empresa tan importante? Y tenía un sueldazo. Le conseguí pensión a mi mamá. O sea, me compré la primera cocina a gas. A los 20 años se dejó de cocinar con leña en mi casa. El piso de la casa fue cambiado, se puso piso de madera, porque había tierra, éramos pobres. Y gracias a Dios, yo me acuerdo siempre, empecé desde joven a pedirle lo mejor de lo mejor a mi Dios. Yo no me conformaba, o sea, no, gloria a Dios que no tengo ambiciones, ni codicias, ni avaricia. El Señor purificó mi corazón de esa basura. Amén. Gloria a Dios por ello. Bendigo al Señor. Pero siempre quise que Dios me diera los mejores trabajos porque Dios promete, bendecirá a Jehová. Deuteronomio 28, un capítulo favorito. Bendecirá a Jehová el fruto de tus manos. Bendecirá a Jehová el fruto de tu cosecha. Dios dice en el Antiguo Testamento que nos daría poder para hacer riqueza. Nunca anduve detrás de la riqueza. Nunca he sido rico, sin embargo, gracias al Señor, los últimos 25 años hemos vivido sobre la media para la gloria de Dios. Entonces, me dio trabajo en Endesa. Después me vine al Seminario Teológico Bautista de Santiago a estudiar. Dejé mi trabajo a los 2 años, o sea, a los 22 años, yo me vine al seminario a estudiar. Y sin tener ningún recurso, dejé todo mi trabajo y partí. Sin embargo, en ese mismo año comencé a vender Biblias de la Sociedad Bíblica. Era colportor, vendedor de libros y Biblias. Y de eso trabajé mientras fui estudiante del seminario, pero no era un trabajo muy rentable, sin embargo trabajé con mis manos y Dios me bendecía. Hay hermanos que me deben estar mirando que se acuerdan cuando yo andaba con mi maletita con Biblias. Pero Dios me proveyó. También me proveyó cuando no había trabajo, no siempre lo hice, y me proveyó siempre abundantemente. Amén. Y comenzó un camino en el cual tengo más de 40 años, bajo una convicción. Dios no quiere que yo ande mendigando. Dios no quiere que yo sea un mendigo. Dios no quiere que yo le pida al gobierno, que yo ande buscando leyes que me favorezcan a mí. Un terreno que el Estado me dé, que un senador, que un diputado, que alguien me dé. Yo tengo a mi Dios. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Entonces, mi sustento está en la palabra. Cuando salimos de Estados Unidos para volver a Chile hace 7 años, más de 7 años, Dios me prohibió, me dijo, me habló a mi espíritu y me dijo, no busques favores de los hombres ni financiamiento de los hombres. Yo voy a proveer todo lo que necesites, todo. Por eso estamos en la etapa de construir un edificio de 10 pisos que será un testimonio para la gloria de Dios. Porque creo en que Dios nos quiere prosperar y dar lo mejor, sin pedirle excesos a la gente, sin entregarles talonarios a la gente, sin manipular ninguna cosa, simplemente creer en la palabra de Dios. Entonces, yo creo absolutamente en esta verdad. Creo de todo corazón que Dios quiere que tengamos prosperidad. El fundamento está en la Escritura. Y voy a ir ahondando en estos capítulos siguientes. Voy a ir capítulo por capítulo estableciendo la base del por qué creo en la prosperidad. Por qué creo que tú puedes salir de la pobreza, puedes salir de las limitaciones. Porque tienes que entender lo fundamental. Este es el alimento para tu fe. Aquí está mi sustento. No están los libros. No están libros añadidos a la Escritura. No está en grandes conferencias de grandes predicadores que creen en la prosperidad. Es en la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición, la prosperidad espiritual debe traer como fruto prosperidad física, estar saludables, y debe traer prosperidad material. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. Los caminos para vivir una vida prosperada se los voy a enseñar en los próximos capítulos. Estoy poniendo solamente ahora la base de la palabra de Dios. Ya se nos acaba el tiempo. Espero que no se asuste. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén.
Vamos a orar porque esta es una verdad que va a cambiar su estilo de vida, va a cambiar su futuro como lo hizo con nosotros, lo va a cambiar y usted va a llegar a la edad adulta no dependiendo de una pensión de vejez miserable, usted va a tener prosperidad porque Dios lo quiere para usted. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la verdad de tu palabra. Yo creo lo que tu palabra dice. Tú deseas lo mejor para nosotros. Tú quieres lo mejor de lo mejor para nosotros. Y porque quieres lo mejor, yo te suplico, Señor, que cada uno de mis hermanos tenga un corazón sensible y dispuesto para recibir tu bendita palabra. Glorifícate, Señor, ahora mismo en todo aquel que busca un mejor estatus, nivel de vida. Enséñale, Señor, Dios mío, por tu palabra, por tu espíritu, muéstrale tu gracia para que descubra tu grandeza como lo hiciste conmigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, quiero decirles que llegamos al final. Nos queda solamente 1 minuto. Y eso quiere decir que tenemos que despedirnos. Yo quiero decirle algo, una verdad que aprendí hace muchos años. Yo no tengo que mirar las circunstancias donde vivo. Porque si miro las circunstancias donde vivo, me voy a quedar ahí mismo siempre. Yo tengo que mirar adelante, la bendición de Jehová, a la bendición de Dios, lo bueno que Él tiene. Hay un teléfono al cual tú puedes llamar. Si tienes dudas, preguntas, yo te las puedo responder. Además, mi libro, 5 pasos, mi libro, Dios quiere que seamos prosperados, va a salir muy pronto y yo te lo voy a hacer llegar también, se los voy a regalar. Amén. No importa las circunstancias, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos próximo programa. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo 10:30 y 18:30 horas. Jueves 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341 Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.